Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y les saludo desde Fernando de la Mora, Paraguay, y en este video vamos a continuar con nuestro taller sobre el lenguaje Python. En este caso la unidad 9 que trata sobre archivos. Organización vamos a ver en esta parte, en este video. Como veremos más adelante, existen dos principales operaciones que se pueden hacer con los registros, que son las operaciones de lectura y escritura. El conocimiento de la forma como se organizan o se distribuyen los registros dentro de un archivo es de vital importancia para la escritura de programas más eficientes. Existen tres tipos de organización que provienen de la época en que no existían las bases de datos y de entorno por excelencia de los lenguajes de programación procedimentales como BASIC, Pascal, COBOL y otros. El lenguaje Python no escapa de este hecho. Y los tres tipos de organización que tenemos son la secuencial, la directa relativa y la secuencial indexada o indexada. En la organización secuencial, cuando se escriben los registros dentro de un archivo, se van guardando en el orden en el que se agregan. En la mayoría de los casos, esto implica que la entrada de datos se realiza por teclado y la grabación en disco. El orden en que el usuario va cargando los datos de cada registro es el mismo en el que se guardan en el archivo, en disco. Si vemos la ejecución de la entrada de datos, vamos a cargar nuestros datos. Vamos a ponerle un título. Año de edición, editorial. Y confirmo la grabación. Esa es nuestra entrada de datos. Es nuestro programa de entrada de datos. Si vemos el programa, si vemos la ejecución del programa que muestra los datos, que lee los datos del archivo secuencial, tenemos, acá nos muestra los datos que ya están ingresados, este es el que acabamos de ingresar. Bueno, como se ven, los datos ingresados y los leídos están en la misma secuencia. Esto lo que demuestra es que la organización es secuencial de los registros. En lenguaje Python, tradicionalmente los archivos de texto se consideran de organización secuencial. Si vemos el programa de grabación de datos, acá tenemos el código, tenemos acá resaltada esta línea. También tenemos resaltados el open y el close, que ya estuvimos hablando anteriormente. Y en este caso, lo nuevo sería el libro.write, que lo que hace es grabar el registro. En la función del ejemplo que acabamos de ver, esto permite escribir los registros en un archivo. Si el archivo es nuevo, se agrega al archivo y en caso contrario se vuelve a regrabar el registro que ya existe con los nuevos datos. Esta función tiene efecto sobre el archivo dependiendo del modo en el que se abre mediante la función open, mediante el método open, función, perdón. El parámetro usado en el write es rlibro, que es una cadena, producto de la concatenación de cada uno de los campos ingresados. Pues el método write exige como parámetro una cadena. Podemos resumir diciendo que el formato es archivo, el nombre del archivo, .write, y entre paréntesis la cadena que queremos grabar en nuestro archivo. En el programa de lectura tenemos resaltado el read, que tenemos acá, que lee el registro, también el open que ya conocemos y el close. Si explicamos
los parámetros y el uso en detalle del read, tenemos rlibro, que tenemos acá, es la variable donde se reciben los datos del registro. Libro, que es el nombre interno del archivo, y read, que entre paréntesis le vamos a dar los caracteres, el número de la longitud del registro. Entonces este read lo que hace es leer los 154 caracteres que corresponden al registro. En este punto es importante señalar que para una recuperación consistente de datos es imprescindible que la longitud del registro grabado se corresponda con la del registro leído. Entonces el formato general del read sería variable de registro es igual a archivo.read y entre paréntesis la longitud del registro. En la organización directa o relativa, cuando se escriben los registros dentro de un archivo, se van guardando en el orden en que elija el usuario por medio de un número relativo de registros, que viene a ser como una clave de registro, así como en el anterior. También el programa puede asignar directa y consecutivamente números de registro sin que intervenga el usuario, grabando los datos en forma secuencial. El número de registro se puede o no almacenar como parte de la estructura de registro y si se hace de esta forma es información redundante. ¿Por qué? Porque el lenguaje Python proporciona funciones para posicionar y leer un registro. Es justamente en la lectura o recuperación del registro donde se nota la utilidad de este tipo de organización. Esto implica, como en el caso anterior, entrada de datos por teclado y grabación en disco. Vamos a ver la ejecución de la entrada de datos con la asignación automática de números de registros. Acá si yo cargo el registro, le voy a poner un título. Autor, año de edición, editorial. Voy a confirmar la grabación y tengo el registro grabado. Para el programa de lectura, el programa que lee los datos es este. Y acá tenemos todos los registros. Y sin que yo le haya puesto el número de registro, ya me fue guardando automáticamente. Acá tenemos el código de la grabación, en donde tenemos algo nuevo en esta línea, que es el encode. Después ya conocemos el write, conocemos el open y el close. Como vemos en esta línea, a rlibro se le asigna la misma variable, pero con el atributo encode. ¿Qué es lo que hace el encode? Permite que podamos convertir de formato cadena a formato byte el contenido de esta variable, que en nuestro ejemplo es rlibro. ¿Por qué? Porque el método write necesita este último formato, o sea, el formato byte necesita para la grabación de registros cuando el archivo es de tipo relativo, directo o binario. Algo que hay que resaltar también es que en las validaciones, los datos ingresados, hay que hacer la validación antes de confirmar la grabación para poder minimizar los errores y asegurar la consistencia de datos. En el siguiente video vamos a continuar con este tipo de organización. Muchas gracias.